Dicen que los ídolos no mueren, pero las autopsias cuentan otra historia. Algunos cuerpos hablaron más en la mesa fría que en toda su carrera. Lo que ahí se encontró no era parte del libreto. Marcas, cicatrices, rastros, pruebas de una vida que el cine nunca mostró. No vamos a repetir la versión oficial, vamos a lo que no dijeron. Los secretos más pesados no están en sus películas, sino en sus autopsias, y lo que dejaron escrito en el cuerpo te va a sacudir. El cuerpo estaba tan quemado que parecía irreconocible. El 15 de abril de 1957, el avión se vino abajo en Mérida. Entre los restos, lo único que permitió identificar a Pedro Infante fue un anillo en una mano carbonizada. Pero desde ese día, las versiones no cuadraron. ¿Cómo es que el hombre más querido de México viajaba sin protección y con documentos que no llevaban su nombre real? Los forenses apuntaron a una fractura en la base del cráneo y quemaduras de tercer grado en casi todo el cuerpo, pero algo no cerraba. Los restos eran más bajos y delgados que el actor, y quienes lo conocieron aseguraban que el anillo parecía forzado. Dicen que el informe fue sellado rápido, sin permitir una revisión independiente. En los cafés de la colonia Guerrero, aún se murmura que Pedro se bajó del avión antes del despegue. La teoría más insistente es que fingió su muerte para huir de deudas, presiones políticas o un pasado que se volvió pesado. Hay quienes aseguran haberlo visto años después, en Michoacán, vendiendo tornillos con una voz que no podía esconder. ¿Y si el cuerpo que enterraron no era el suyo? La autopsia no reveló ADN. En esa época, nadie pensó en verificar nada más allá del anillo. Cuando la encontraron en su departamento, estaba recostada, perfectamente vestida y peinada. Dicen que murió por decisión propia, pero la escena parecía de película, no de tragedia. La autopsia habló de sobredosis de barbitúricos, pero también notó marcas que no coincidían con el tiempo de muerte. Lo más perturbador vino después. El cuerpo fue maquillado antes de entregarlo a la prensa. El informe forense mostró que Miroslava llevaba horas muerta antes de que alguien llamara a las autoridades. ¿Quién estuvo con ella ese tiempo? ¿Por qué su rostro fue embellecido post-mortem? Una fuente médica filtró que tenía una leve contusión en la mejilla que desapareció con corrector y base. Esa noche no estaba sola, y la nota que supuestamente escribió nunca fue presentada oficialmente. En su estómago había restos de pastillas, pero también comida fresca. Es decir, alguien más comió con ella, alguien que quizá borró pruebas. El escándalo fue tapado con homenajes. Su autopsia fue firmada a toda prisa, y nadie exigió una segunda opinión. Lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto, pero esta vez lo que pasó en su habitación fue más fuerte. Ella fue el rostro de la elegancia mexicana, pero el final no tuvo nada de glamour. Dolores del Río murió en 1983, lejos del reflector, con el cuerpo desgastado y el ánimo roto. El informe médico oficial habla de una falla hepática, pero el expediente clínico reveló mucho más: desgaste óseo, desnutrición leve y signos de depresión avanzada. Nada que se viera en las fotos que aún usaban en revistas. El contraste era brutal. En público, parecía intacta, pero los médicos reportaron insomnio crónico, temblores musculares y una ansiedad tan fuerte que necesitaba tranquilizantes diarios. Su entorno lo sabía, pero lo callaron. Dicen que en los últimos meses se negó a mirar al espejo y que solo pedía que no la fotografiaran. Lo que guardó en su cuerpo fue más fuerte que cualquier guión que interpretó. Durante la autopsia, se hallaron rastros de anticoagulantes y cicatrices en los brazos, no recientes, pero sí antiguas. Era el mapa físico de una vida marcada por rupturas, pérdidas y presiones eternas. Esa mirada decía más que el diálogo, y en sus ojos, los forenses notaron dilataciones irregulares. No es la muerte lo que impactó, fue cómo llegó a ella, rota, pero maquillada de eterna diva. Katy Jurado rompió barreras en Hollywood, pero los últimos años no tuvieron aplausos ni cámaras. Vivió sola, encerrada en su casa de Cuernavaca, con pocas visitas y muchos recuerdos. La gente decía que estaba enferma del corazón, pero la autopsia mostró más. No solo fallaba su corazón físico, también el peso de una vida vivida al filo la había doblado por dentro. La forense que la atendió escribió en su reporte: atrofia muscular progresiva, signos de abandono prolongado. No hablaban de una enfermedad nueva, sino de un cuerpo que se fue rindiendo. Su rostro tenía líneas de dolor que ningún papel cinematográfico había mostrado. Las uñas descuidadas, la piel seca
y un nivel de glucosa que hablaba de una dieta tan errática como sus últimos meses. Entre sus cosas hallaron cartas sin enviar, grabaciones de voz en cintas antiguas, mensajes que nadie escuchó. El último informe mencionó un desorden metabólico mal atendido, que pudo ser controlado, pero no lo fue. Murió como no vivió, sin foco, sin libreto y sin nadie en el set final. Lo que quedó fue un cuerpo que hablaba en silencio de una caída lenta, invisible para quienes solo la recordaban como la mujer que enfrentaba cowboys. Sylvia Derbez tenía fama de mujer fuerte, de esas que siempre enfrentaban todo con la cara en alto, pero la enfermedad que la mató fue otra película, sin maquillaje y sin ensayo. El cáncer que la consumía por dentro fue callado por años. Cuando por fin aceptó tratamiento, ya no había mucho por hacer. En los informes clínicos constan más de 6 intentos fallidos de quimio, todos tolerados con una frialdad que hasta sus médicos notaban. La autopsia mostró lo que su imagen no permitía: un cuerpo agotado, huesos debilitados, tejido interno degradado por ciclos agresivos de fármacos. No se quejaba, no hablaba mucho del dolor, pero el cuerpo gritaba lo que su boca jamás dijo. En la ficha médica se registraron descompensaciones prolongadas, taquicardias y pérdida severa de masa corporal. Lo ocultó todo detrás de una sonrisa que siguió usando en entrevistas hasta semanas antes del final. Sylvia era madre, actriz y símbolo. Pero en la mesa fría ya no estaba el personaje, sino la mujer real, frágil, vencida y silenciosa. No hubo escándalos ni teorías, solo la realidad seca de una vida entregada a los demás, pero que olvidó cuidarse a sí misma. Su cuerpo no actuó al final, simplemente se apagó. Andrés Soler fue uno de los más prolíficos del cine mexicano, duro, serio, con una presencia que imponía, pero en sus últimos rodajes algo cambió. Se notaba distraído, irritable, a veces agresivo. Nadie lo entendía, lo achacaban a la edad. Pero la autopsia reveló otra cosa: un tumor cerebral que nunca fue diagnosticado en vida. El informe médico hablaba de presión intracraneal, de daño en zonas que regulaban emociones. Lo que muchos creían mal carácter eran episodios neurológicos. Las discusiones en los sets, los olvidos de texto, las salidas abruptas, todo tenía explicación. Pero nadie la supo hasta que fue tarde. Murió en 1969, y solo en el examen post-mortem se vio la magnitud del deterioro. Su cerebro estaba afectado por un crecimiento lento, silencioso, que alteró sus últimos años sin que él lo supiera. Aún así, filmó, dirigió y escribió. Su cuerpo resistía, pero su mente ya había empezado a soltarse. La gente lo recuerda como un genio difícil. La autopsia mostró que era un enfermo no diagnosticado, ni loco ni malo, solo un hombre luchando con algo que no entendía. Pedro Armendáriz no esperó a que la enfermedad hiciera lo suyo. Él mismo decidió cuándo bajarse del escenario. En 1963, con un diagnóstico terminal de cáncer, el actor pidió su alta voluntaria del hospital en Los Ángeles. Horas después, un disparo seco cerró su historia. Lo encontraron en el baño, con la pistola aún caliente. La autopsia confirmó lo que temía: metástasis avanzada y órganos ya invadidos. El origen del cáncer fue más oscuro. Se decía que la radiación absorbida durante el rodaje de The Conqueror, filmado en un área contaminada por pruebas nucleares en Utah, fue clave. Varios actores de ese set murieron después de lo mismo. En el caso de Pedro, la autopsia fue categórica: tejidos dañados como si hubiera sido expuesto por años. Su cuerpo era el mapa de una muerte lenta que prefirió evitar. No hubo cartas ni grabaciones, solo el parte médico, el casquillo y un diagnóstico que pesaba más que cualquier guión. Sus amigos dijeron que no quiso que lo vieran apagar. Lo que sí quedó fue el rastro físico de un sacrificio silencioso. Un cuerpo que absorbió el veneno por cumplir con su trabajo. Se despidió como vivió, con decisión, sin esperar aplausos. Marga López tenía fama de discreta. Nunca fue de escándalos, pero su vida final fue más intensa de lo que se dijo. Murió en 2005, oficialmente por causas naturales, pero los informes clínicos no eran tan simples. La autopsia reveló cuadros de ansiedad crónica, episodios depresivos sin tratar y una larga lista de medicamentos psiquiátricos que nadie conocía públicamente. Vivía sola, aislada, con visitas esporádicas. Su cuerpo tenía signos de inmovilidad prolongada, desgaste óseo y pérdida de masa muscular. No murió en paz, sino encerrada en una rutina de silencios y medicación. En sus pertenencias había diarios con frases rotas,
papeles arrugados con ideas repetidas una y otra vez. El deterioro no fue solo físico. El expediente médico confirmó que sus últimas semanas fueron de crisis constantes, cambios bruscos de ánimo, confusión, miedo al olvido. Su imagen siempre fue la de una mujer firme, pero la mujer real terminó siendo una sombra de eso. La autopsia mostró lo que las cámaras nunca enfocaron: una mente que se fue desmoronando antes que el cuerpo. A Ramón Gay lo mataron en la calle. En 1960, su vida terminó con 3 balazos en el pecho, frente a testigos. Pero lo que vino después fue peor que el crimen. La autopsia fue más mediática que judicial, con rumores que mezclaban pasiones, infidelidades y amenazas viejas. Se dijo que el asesino era esposo de una mujer con la que Ramón tenía una relación. Lo cierto es que el cuerpo mostraba más que disparos. El forense encontró golpes previos, hematomas en costillas y brazos que no coincidían con la escena del ataque. Eso abrió versiones de peleas anteriores, de encuentros que no fueron simples discusiones. Las marcas en el cuello indicaban forcejeo, y los pulmones colapsaron por el segundo impacto. Lo remataron por la espalda. La prensa se volvió loca, pero nadie investigó a fondo. El parte forense fue claro: fue una ejecución pasional, no un robo, no una pelea cualquiera. Murió por meterse donde no debía, según decían. Pero el cuerpo mostró otra cosa. Alguien lo quería fuera del mapa desde antes. Lo mataron una vez, pero lo silenciaron con la autopsia. No fueron solo actores. Fueron cuerpos vivos que cargaron más peso del que el cine mostró. Sus muertes no fueron finales de película. Fueron mensajes escritos en carne, cicatrices y silencios. Las autopsias no mienten, revelan lo que las cámaras callaron. Muchos se fueron sin despedida, sin voz, pero su historia no terminó en los créditos. Terminó en una camilla de acero, con un bisturí diciendo lo que ellos nunca dijeron. Y ahora que ya lo sabes, no hay vuelta atrás. Suscríbete si querés seguir desenterrando verdades. Este canal no pone filtro. Aquí contamos lo que nadie más quiere contar. Suscríbete, activa la campana y prepárate, porque los cuerpos siguen hablando.